Logroño en el recuerdo, una recopilación de fotos, ¿no? Y de Sí. pues este testimonio gráfico de cómo era Logroño hace unos cuantos años. Hace unos cuantos años, sí. Básicamente, bueno, son 55 fotos de el tanto por ciento mayores del primer tercio del siglo XX, pero no solo son fotos, como estamos viendo en la portada, son también cabeceras de cartas, porque yo en mi colección, algunas veces lo he dicho, tengo unas 1500 postales, unas 1000 fotos de personajes antiguos, ¿no? De Logroño del siglo XIX y XX, y unas 4000 cartas de empresas, 4000 cartas, facturas, albaranes, de empresas de Logroño desde el 1800 hasta aquí. Entonces, por ejemplo, aquí estamos viendo la Gran Vía, en pleno, ese es el cruce con República Argentina, donde estaba la estación, el casino, el edificio del casino, y esto es una foto del 50, por ejemplo, ¿no? Y bueno, pues ya vemos lo que ha cambiado la Gran Vía, ¿no? Sigue siendo una gran vía. Sigue siendo una Gran Vía, pero ¿Eso qué es? esto es Avenida La Rioja, que fue Primo Es Rivera. uno de los laterales del Espolón, ¿no? Es uno de los laterales de Espolón, que era la Avenida La Vía. Esto se llamaba, esta es de alguna forma la calle que entraba de lleno en la plazoleta de la Vía, ¿no? Ahí estuvieron en ese lateral Almacenes Garrigosa, a la vuelta Almacenes Maguregui, en esta fachada de aquí, bueno, grandes almacenes de eso, que todos duraron hasta la mitad del siglo XX aproximadamente, ¿no? Y bueno, es un poco, y luego, pues como esta es una litografía, Casimiro Laborde, que uno en la calle Canalejas, que tenía un edificio para ella sola, tú fíjate ese edificio, y esa es la cabecera de la carta, esto es una carta de 1910 aproximadamente. ¿Casimiro Laborde qué era? Un impresor, ¿eh? Pero tú fíjate que eran unos Todo talleres. ese edificio era suyo. Era suyo, sí, estaba justo aquí a la mano derecha estaría el cuartel de infantería, y eso pues desapareció también, desapareció cuando la guerra civil más o menos. Esto es el chalet de Las Palmeras, lo que ahora llamamos Las Palmeras, estaba ahí, estaban las conservas, y delante de ese chalet, ahí todavía es muy pronto, no estaban las palmeras, pero luego plantaron unas palmeras y por eso se llama los edificios Las Palmeras, y en la rotonda esa que hay en la Gran Vía con Murrieta, plantaron unas palmeras en recuerdo de este chalet, que era el chalet de los Sulecia, de Las Palmeras. Esta es la calle San Agustín, por ejemplo, que fíjate tú, tenía ese remetido, ahí estuvo la Escuela de Comercio en tiempos, y tenía un remetido con unas verjas de hierro, ¿no? Esto estuvo hasta el año 80 aproximadamente, ¿no? O sea que esta es la famosa pasarela del Cine Olimpia, que pasaba de casi la República Argentina a la plazoleta de Llera de Cemento Armado, y esas escaleras daban casi a la entrada del Cine Olimpia, ¿no? Y luego estaban todas las traviesas de la vía que separaban la vía, ¿no? Que más adelante, por la calle Vitoria, se llamaba la Vuelta al Peine, precisamente por las traviesas que hacían una especie de peine, ¿no? Y le llamaban la Vuelta al Peine. El famoso kiosco del Espolón, esta es una foto de 1900, ahí se ven los militares. Pero el Espolón tenía kiosco y no concha. Tenía un kiosco hasta el año 50 y tantos. Esto es una cabecera de Almacenes Garrigosa, que es la casa esta que hay en Avenida La Rioja, que luego la rehabilitaron con cierto, no mal, pero tampoco perfecta, que tenía tres establecimientos, ¿no? Garrigosa vino de Barcelona o de Cataluña a principios de siglo, y fue uno de los grandes almacenes que tuvo Logroño, ¿no? Compró Almacenes Maguregui, que también era muy famoso, lo terminó comprando él. Esto es el campo Las Chiviritas, que primero fue la maestranza de aviación, pertenecía a la maestranza de aviación. Las casas que estamos viendo al fondo son las de los militares de aviación, y que, al principio jugaban tú a tú con el logroñés, ¿no? Luego, pues, estos equipos que pertenecían al ejército desaparecieron al empezar a funcionar las otras ligas con equipos ya de otra forma, ¿no? Aquí vemos Pegal 2, eso es el Cine Saor, donde estuvieron los cines, que ahora está Zara, y ahí hubo esa casita, que era una granja agrícola, era una casa agrícola,
que ahí entraban ovejas, Sí. y las tenían guardadas detrás. Me recuerda alguna de estas de películas de dibujos animados de los edificios ya modernos y la Sí, casita sí, ahí bueno, en pues medio, ¿no? es que esa casa era de mi tío, por eso Ah. digo, y yo he ido con él con las ovejas y las hemos metido ahí, a detrás, que había Pues los un vecinos corral. estarían contentos, ¿no? Sí, sí, y eso iba hasta más atrás del cine Sahor, o sea, ocupaba, vamos a decir, ¿Y todo dónde lo que es pasaban ahora. las ovejas? Pues la sacaba por República Argentina y la llevaba al campo, por el camino viejo del Ardero. Y yo he ido alguna vez con él y, claro, me parecía que iba a pastor, bueno, era una cosa de niño, ¿no? Muy de niño. Estos son las escuelas de Trevijano, con niños y niñas que, aunque no estaban juntos, fueron las primeras escuelas que donó Trevijano, que era teniente alcalde, y que no sé si a la izquierda estaban los niños y a la derecha las niñas o viceversa. Y es muy curioso porque eso es del año 32 y detrás está la bandera republicana. Claro, es verdad. Está la bandera republicana. Salustiano Marrodán con los edificios que tenía de la tienda, los talleres y las fundiciones, ¿no? Como todas las empresas, pues en las cabeceras de carta dibujaban un poco todo su emporio, ¿no? Esta carta también es... Esto es Santa Justa, pero no la que ahora conocemos en la carretera Zaragoza, sino la que hubo en la avenida Burgos, en la carretera Burgos, que era un edificio francamente bonito, muy parecido a la de el otro convento que hay aquí al lado del ayuntamiento, ¿no? Y era un poco de ese estilo y que desapareció también, tristemente. Estaba justo enfrente de la Bene. Almacenes Maguregui, que también fue en el primer tercio del siglo XX, Logroño fue uno de los almacenes importantes y que al final lo terminó comprando Garrigosa en los años 40. Es que antes era más típico ese tipo de negocios, ¿no? Sí, sí, sí. Esta es la entrada a la calle Lardero, eso es un edificio, una casa que había en los talleres de Marrodán, esos son los primeros talleres de Marrodán y Rezola. Luego, al separarse los hermanos, esta parte se quedó en López Romero y la de la derecha era de Marrodán y Rezola. Y ahí empezaba la calle Lardero, que empezaba con simplemente esa casa y los talleres, y a la parte izquierda había un chalet muy bonito que tenía pues un entramado de madera bastante precioso, que ahí terminó estando el primer colegio de jesuitas. Alquilaron a los jesuitas antes de hacer los edificios que hicieron los duques de Nájera. ¿Eso es? Esto es el convento Madre de Dios, es un poquito aquí de donde estamos, un poquito más abajo, pero como estaba en el año 34 cuando lo quemaron. Eso es justo cuando la queman los conventos. Pero lo que hay ahí, la ruina que hay ahí es Sí, de eso, ¿no? esa es de esa, pero está cambiada. Ya ves que la espadaña, esa está mirando, vamos a decir, para el Puente Piedra. Ah, y ahora vale. la espadaña la han puesto en la... O sea, la han modificado el lugar, La han ¿no? modificado el lugar, ¿eh? Antes la espadaña estaba mirando al oeste y ahora la han puesto mirando al sur. Y este camino de aquí es un camino que había detrás de Huertas. Aquí vemos la carpintería Hipólito Vergasa, que daba desde General Franco, Avenida La Paz, a Duquesa la Victoria, y que fue durante un tiempo, bueno, tuvo toda la contrata de las cajas de madera de la tabacalera. O sea que en su momento era importante. Bueno, y estas son dos fotos, porque he metido algunas fotos costumbristas que son familiares. Por ejemplo, la señora esa que hay ahí con el chaleco es mi abuela, que montó un taller de sastrería en casa, eso es una habitación de su casa. Y la señora que hay al lado a la máquina es mi bisabuela. Y porque se le... ¿Tu abuela era costurera? Mi abuela era sastre, sí. Y mi bisabuela en su momento la ayudaba porque se había muerto su marido, que era el encargado de La Rioja, y entonces había que sobrevivir. Entonces no había ni viudedad, ni Dios que lo fundó, y gracias a Dios no había pensión, y gracias a Dios que mi abuela había estado en la sastrería de Puello, que estaba en el primer piso del edificio moderno, y sabía coser, y gracias a eso sobrevivieron. Las otras de al lado deben ser unas vecinas que pasaban a planchar, a ayudarles. O sea que son... Pero ese es el Logroño en los años 15, 20, y este es don Felipe Cacho, que fue el maestro de mi padre, ese de ahí es mi padre. Y esta foto también es de 1930 y muy pocos aproximadamente, y este hombre era un maestro muy famoso que estuvo en el colegio de San Antonio,
que estaba en la Fuente de Murrieta también. O sea, enfrente del otro colegio que en la esquina había el Colegio San Antonio, antes de empezar a ver los colegios públicos y todo eso, pues había estos colegios que eran medio públicos, medio privados, y que bueno, con estos maestros ya vemos de don Felipe Cacho, que yo he oído mucho hablar a mi padre, con guardapolvo y pizarra, ¿no? Y bueno, este es el Logroño que ya pasó, pero que yo creo que es bonito de alguna forma. Yo con el libro lo que he querido es, pues, como todos los coleccionistas, cuando conseguimos una pieza la queremos para nosotros mismos, pero luego lo que queremos la queremos enseñar, ¿no? Bueno, que además tienes aquí a la alcaldesa en primera plana, ¿no? Sí, bueno, que dedica unas palabras al libro. Le pedí a Cuca que me lo presentaría porque yo creo que la alcaldesa era la que tenía que presentar un libro de estos, ¿no? O sea, que es el primer mandatario de la ciudad, y bueno, aceptó muy gustoso y la verdad es que me puso unas palabras muy bonitas, o sea que estoy muy contento. El libro se está vendiendo muy bien. ¿Dónde se puede conseguir, Taquio? En todas las librerías, menos en alguna que creo que se ha agotado, porque ya me ha llamado algún amigo, oye, que he ido pues a no sé dónde y que no hay. Digo, pues había, digo, o sea que ya le llama el editor a Diego Iturriaga. Que reponga. Y que reponga corriendo, que vaya y que reponga, porque bueno, yo creo que, hombre, es un libro, se está vendiendo por 20 euros, con 55 fotos, sale a menos de 40 céntimos el santo, entonces yo creo que es un libro barato, como decía antes, y es un libro que está todo lleno de santos. Ya ves que hay unos pequeños textos, que lo que he querido también es un poco referenciar esa foto, porque se han hecho muchos libros de fotografía muy buenos, pero que muchas veces solo se pone el año, el fotógrafo, el no sé qué, y yo he querido obviar todo eso. Yo lo que he querido es hacer 8 líneas explicando un poco eso y ese entorno muchas veces, ¿no? Porque no solo hablo de la foto, sino hablo del entorno, del momento, ¿no? Que yo creo que es un poco el hacer, pues, una pequeña historia de ese momento, ¿no? O sea que, bueno, pues yo creo que está gustando, que bueno, cuando hace una cosa de estas, sobre todo lo que le digo yo a Diego, digo, es que yo creo que peor que ser artista es ser editor hoy en día, porque la verdad es que es un riesgo bastante grande, pero bueno, yo creo que está saliendo bien. Ya vemos ahí que siempre hay, al lado de la foto, ¿no?, hay unas 8 o 10 líneas donde explica un poco, eso es General Franco al final, que ahora se Avenida La Paz, como bueno, pues cómo ha cambiado el bulevar, sigue, pero las casas la verdad es que han cambiado también bastante, ¿no? Y explico un poco, algunas veces doy los nombres anteriores de las calles, la referencia, un poco, bueno, pues para que quede ahí, para que haya cierta constancia. No es nostalgia, es un poco, tampoco es historia, yo no soy un historiador. Bueno, no, pues a mí me gusta... Es memoria fotográfica, sí, memoria, ¿no? Es memoria fotográfica y memoria de una ciudad, de unos momentos vividos. Sí, que seguro que muchos de los que vean el libro van a decir, por esta calle he pasado, mira cómo estaba esta calle. Por supuesto, y lo conocerán casi todos.